El 2 de octubre de 2005, la selección mexicana de fútbol sub-17 consiguió uno de los títulos más importantes para el fútbol mexicano en su historia. Fueron campeones del mundo en Perú en el 2005. Y precisamente en este Butaca 2014 de Grada Norte vamos a presentarles esta historia. Soy José Luis Ibaja, quédense con nosotros para entrevistar a Jesús Alejandro Gallardo, el sonorense que también fue campeón del mundo en ese 2005. Pues como les decimos, estamos con Jesús Alejandro Gallardo. Vamos a platicar de lleno lo que ha sido pues, este pasaje hasta lo que fue el Campeonato Mundial que se concretó hace 20 años, ¿no? Pero estamos ahorita en un lugar muy especial para ti seguramente, ¿no? Estamos en una cancha en donde pues, prácticamente empezaste a jugar fútbol. ¿Qué sientes al estar aquí ahora? No, pues imagínate, no, antes que nada, pues muchas gracias ahí por la entrevista. Y sí, estamos pues, emocionados porque pues son 20 años ya, ¿no? Del Mundial donde pues nadie se imaginó pues hasta dónde llegamos. Y pues todo comenzó aquí, ¿no? En este campo, en el campo Margarito Gallardo, cuando pues no había sintético, era de tierra, no había luz. eh, Está un poquito cambiado porque ahí había más canchitas de aquel lado, donde también jugábamos. Pero pues el recuerdo sigue ahí, ¿no? Y aquí sigo jugando, igual Ujú. ahora, en la veteranos ahora, el cambio drástico, Ok. pero muy contento de estar aquí otra vez en mi pueblo, en mi ciudad, y pues aquí estamos inculcándole Sí, también a los niños, ¿no? sí. Hablamos del fútbol, muchas veces nos enfocamos al gol, a los Así es. mediocampistas, a los delanteros, pero tú eres el que frustra a todos estos delanteros y mediocampistas y los goles contrarios, ¿no? ¿Por qué decidiste ser portero? ¿Cuál fue la motivación que tuviste? Mi papá siempre fue portero, Ok. le gustaba mucho la portería, él estuvo, de hecho, en Fuerzas Básicas de Tecos, cuando estaba él chico. Ujú. Él estudiaba en Guadalajara, en la UDG. Bueno, junto con su hermano, mi tío. Eh, y, pues desde mis inicios, yo pues aquí no había liga de mi edad, yo jugaba con niños 4 años más grandes que yo, Ok. y no me metía de portero todavía para no exponerme, ¿no? Ajá. Jugaba en el campo, pero siempre me agarraba después de los juegos, entrenamientos y órale, me tiraba pelotas para... Él fue un amor Ujú. imperdible, de hecho él desafortunadamente falleció hace casi 10 años, portereando en Tucson, Ok. portereando de un infarto y ahí quedó dentro del campo, como siempre lo quiso, dijo, me van a sacar del campo en helicóptero, en ambulancia, Ajá. y sí, desgraciadamente pues falleció jugando fútbol y portereando, ¿no? Ujú. Entonces siempre fue el amor al portero y a él fue el que me lo inculcó, ¿no? Desde chico. Ujú. Hay un escritor, no sé si lo conoces, Galeano, se Ujú, apellida, ¿no? Uruguayo, ujú. que habla acerca del portero, ¿no? Que es un hombre solitario en la Así es, cancha, en los entrenamientos. Es una personalidad muy especial el del así portero, es. ¿no? Tú, haz de cuenta, viéndote a ti mismo como portero de niño, ¿cómo te veías tú? Pues sí, como dices, ¿no? El portero es una posición muy ingrata. Ujú. Yo hace poquito también les explicaba a una persona que pues el portero no se puede equivocar porque pues pierdes 1-0 y 0 de portero, ¿no? Y como un Sí. delantero puedes fallar 35 y meter uno y Ujú. ganas 1-0, pues es el héroe, ¿no? Ajá. Pero eso es lo bonito, es lo como dices, ¿no? Uno como portero, siempre en mi carrera, nosotros los Ujú. porteros éramos siempre Sí, aparte, aparte. siempre, porque pues somos una especie diferente, ¿no? Como se dice, Ajá. y es lo bonito, ¿no? Yo desde chiquito yo me imaginaba ser jugador Ujú. profesional. No te quiero mentir, nunca me imaginé ser campeón del mundo, Ujú. nunca, pero en ese entonces yo recuerdo muy bien las palabras de mi papá, A eso iba que me decía, precisamente. suéñalo, viene el Mundial Sub-17 cuando ya estaba en Guadalajara, Sí. suéñalo, va a un Mundial Sub-17, échale ganas para que estés ahí, y yo, pues sí, está bien, Ajá. yo no lo veía tan real, ¿no? Ujú. Y mire, todo se dio, gracias a Dios, Ajá. pues gracias a Dios me tocó debutar también, me tocó debutar y pues cumplir mi sueño de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y de niño, ¿cuáles eran los consejos que te daba tu papá? ¿Qué era lo que platicaba contigo? Obviamente, estabas en una etapa de formación, tal Claro, vez, ¿no? claro. Pero, ¿qué te decía? O sea, precisamente en el entendido de que muchas veces le echa a todo el mundo la culpa, o la mayoría de las veces al portero, a los errores, ¿no? Claro. Pero él, ¿cómo te aconsejaba? ¿Cómo, pues, tal vez manejar esa responsabilidad? Él siempre fue muy claro, siempre fue muy claro. Para Ujú. empezar, él fue mi entrenador personal de chiquito, ¿no? Ok. Pero fue muy claro, siempre él, en los momentos importantes que me iba bien, en tapar un penal, que de repente pues era el héroe, Ujú. él pocas veces me decía,
excelente jugado, hijo, muy bien, excelente, eres el mejor. Nunca. Nunca. Él en cuanto salía me decía, muy bien, pero tuviste que haber hecho esto. Ok. Y siempre me corregía, Ujú. siempre, todo, todo. Y yo creo que eso fue, y siempre ese legado ha sido de como que los pies en la tierra siempre, ¿no? Ujú. O sea, nunca creértela, porque pues uno nunca sabe, a veces puede equivocarte y puede ser el malo, ¿no? Pero siempre sí eso fue muy, muy importante para mí, ¿no? Que él, lo primero que me decía era mis errores Ujú. o en qué podía perfeccionar. Ujú. Después, claro, ¿no? Pues felicidades, hijo, buen triunfo, el equipo, bien, Ah, pero tú tuviste que haber hecho esto, tú tuviste que, para mejorar hay que hacer esto, porque tú no quieres nada más ganar este partido, tú nomás no quieres quedar campeón aquí, tú quieres otra cosa. ujú. Entonces, ese siempre me dejó bien marcado de él. Ah. Oye, aquí en estas canchas, ¿hasta qué edad más o menos estuviste jugando? Porque luego te fuiste a Hermosillo, ¿no? Más o menos, ¿hasta qué edad estuviste Yo estuve aquí jugando? hasta los 8 años, Ujú. 8 años porque 7, 8 años, no recuerdo muy bien. Yo estuve con gran ayuda de mi papá y de mi mamá y mi familia, de mis hermanos, en un sacrificio enorme, porque aquí no había liga de mi edad Ok, y estuve un año yendo a Agua Prieta a jugar. Todos los fines de semana me iba, todos los fines de semana. un año completo. Y ahí en Agua Prieta pues, fui seleccionado, fuimos al estatal Hermosillo, ya me vio gente de Hermosillo. Ok, Estoy hablando del equipo Soles, de Valores, equipos pues ya desde hace mucho que estaban ahí, eran los importantes, ¿no? sí. Y de ahí me invitaron a jugar allá. Entonces, Ujú. regresando de Agua Prieta un año, ya no fue Agua Prieta que iba todos los fines de semana, ya fue Hermosillo. Ok, ok. Doble todavía pues el esfuerzo de mis padres, ¿no? Ujú. El estar llevándome todos los viernes, me quedaba ahí con una tía o con el entrenador y jugaba ya todos los fines de semana. Ah, Un año estuve así, 2 años, y de vuelta y de vuelta. habrás tenido 10, 11, 12 años, más o 10, 11 años Ok, y después 11 años, 11 años. porque después de ahí, entre 11 y 12 años, después de ahí me voy el esfuerzo de mi papá y de mi mamá por mí, Ok, casi, nos fuimos a vivir a Hermosillo ok, por el ok. fútbol. Ajá. Entonces estuve 2 años viviendo en Hermosillo, Ujú. jugando ahí, fui en los estatales, nacionales, eh, y pues y ahí viene época de la Olimpiada, Sí. viene época de nacionales cuando no queda el campeón Hermosillo, iba con Obregón y pues ahí estuvimos, ¿no? Sí. Estabas muy chico, ya en ese entonces te imaginabas tú, o sea, tu sueño era llegar a profesional, porque digo, es un sacrificio familiar, ¿no? Claro. Pero a lo mejor era porque tal vez tú ya estás manifestando algo realmente, ¿no? Sí, yo lo que le digo a los niños de mi escuelita, ¿no? Y a todos los juveniles que quieren ser profesionales, yo me limité mucho en cuestión de fiestas, yo me limité mucho en cuestión de que, ay, con el amiguito, tiene fiesta el amiguito y no voy a entrenar, profe. No, o sea, yo primero Ah, el fútbol, todo era fútbol. ok. Entonces, pues más que un sacrificio, porque yo creo que pues yo lo que quería era ser jugador profesional. Yo en ese entonces, yo no me imaginaba, yo decía, ay, ¿por qué no puedo ir con mis amigos? Pero siempre estuve mis papás ahí atrás, ¿no? Ok, O sea, no me dejaron ahí, no, ah, primero lo que quieres. ok, Entonces, ahorita ya de grande se da cuenta uno, pues yo a lo mejor ese entonces no lo da, no dimensionaba tantas cosas, pues. sí, sí, No, sí. no, sí, claro que como niño, pues ya quiero ir a jugar profesional, Ok, pero uno no se imagina todo el esfuerzo que tiene que hacer, el sacrificio que tiene que hacer en cuestiones esas, ¿no? De alimentarse bien, de dormir bien y de preferir el fútbol a, a una fiesta o una salita con los amigos o hasta fiestas de familiares, ¿no? claro, ¿no? Oye, y en esa época, obviamente me imagino que veías el fútbol, ¿no? ¿Cuál era At- tu equipo favorito? Atlas, El Atlas, siempre fue el siempre Atlas. fue Atlas y Necaxa. Atlas y Siempre Necaxa. fueron mis equipos. Primero fue Necaxa Ah, y después Atlas. eso vamos a hablar un Eh, poquito más adelante, pero es interesante que desde niño ya tienes así, ese gusto, y ¿no? gracias a Dios me tocó jugar en los dos. En los 2, fíjate, sí. ¿Y algún deportista, algún futbolista, algún portero en particular que alguien que te llamara la atención? Un ídolo, por decirlo así. A mí me gusta mucho Adolfo Ríos. En Alfredo ese Ríos. entonces, Adolfo Okey. Ríos Buta yo me identificaba mucho con él. De hecho, cuando Ujú, jugaba, me identificaba mucho con él porque no era un portero alto, ujú, cierto. pero tenía una elasticidad potencia en las piernas que a lo mejor yo lo podía dar por no tener la Ah, altura como normalmente ahora se usa en un portero, ¿no? sí. Oye, voy a retomar un poquito un tema ahí de que, bueno, ahorita ya estás entrenando a niños, ¿no? Ujú. Pero haz de cuenta que tú te ves, al Alex de 11, 12 años, Claro. ¿no? Tú como entrenador, ¿qué sientes que te vieron a ti como portero, como para empezarte a seleccionar ya, digamos, selección Sonora, ¿no?
¿Qué características tenías? Futbolísticamente, la característica mía era esa, era pues ser líder. Yo no, o sea, antes de que me vieran, ser un líder, ser pues trabajado, porque mi papá me trabajó mucho, y sobre todo ser ágil, ser muy rápido, eso todo me caracterizó siempre eso, hasta el día que me retiré. Y yo creo que pues eso fue lo que llamó la atención en varios equipos, no nomás aquí locales, ¿no? Sino que fuera de aquí de Magdalena. Sí. Oye, fuiste seleccionado sonorense para pues, lo que son los campeonatos ustedes de federación, ¿no? Participaste en algunos y luego, bueno, llegó un momento también en el que está en la Olimpiada Nacional, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste seleccionado en esa época infantil, más o menos? Yo asistí 4 nacionales. Nacionales, ok. Nacionales más la Olimpiada, ¿no? Ok. Cuando no quedaba campeón el Hermosillo, la Oxxo, el Municipal, casi siempre era Obregón el que ganaba. ¿Llegas como refuerzo? Iba como refuerzo. Fui 2 nacionales con Obregón y 2 con Hermosillo. Entonces, yo creo que tuve muchos entrenadores que me dejaron marcado. En caso de Martín Chávez, que aún no para descanse, él también fue pieza muy importante en mi carrera y en lo futbolístico, ¿no? En mi proceso de crecimiento como portero y como persona, ¿no? Él estuvo con Ferreira, me lo recuerdo muy bien, él falleció yo trabajando con él, o sea, en cuestión de los tiempos, ¿no? Y Martín Chávez fue una pieza también muy importante para eso. Oye, fíjate que Sonora nunca había ganado una medalla de oro en fútbol en la Olimpiada Nacional. La Olimpiada Nacional nació en el 96, pero fue en el 2002 en el que ganan un título. Tú eres el portero y además esto fue en Colima, estábamos platicando antes de la entrevista. ¿Y cómo recuerdas esa Olimpiada Nacional y el significado que podía tener? ¿Ustedes estaban conscientes de que lo que habían conseguido como selección sonora a nivel de Olimpiada Nacional? Yo creo que eso fue mi primer como piedrita a favor en seguir insistiendo en lo que quería, porque yo me acuerdo que pues, mi entrenador era Enrique Ferreira, sí. Pues ya lo conocerán mucho, es un entrenador donde le gusta mucho la intensidad, o sea, trabajo. Yo hacemos muchos esfuerzos, los entrenamientos eran a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, por ejemplo, en el calor en Hermosillo, y fue un sacrificio muy, muy enorme para mí, porque también era escuela, en el taxi de la escuela, el entrenamiento, todos los días. Ajá. Me comía una maruchan, me comía algo para sobrevivir, me cambiaba en el taxi, ya iba con mi mamá en friega, llegaba al campo directo a entrenar. Entonces, sí valió, ahí fue cuando sentimos, digo, o sea, los esfuerzos valen la pena, ¿no? Okay. Porque fue, hasta me acuerdo que todavía en ese entonces Ana Gabriela Guevara entrenaba allá afuera. Sí. Ajá. Y pues también para uno decir, una famosa, o sea, qué fregón ser famoso, también, ¿no? Sí. Pero sí fue un esfuerzo muy enorme de todos el equipo. Ajá. Y pues en conjunto con el profe Ferreira, con Pedro, pues con varias personas, no me quiero dejar de pasar uno porque pues la verdad todos fueron importantes, como Álvaro Santa Cruz, como Santos Leiva, muchos, Julio, muchos. No me quiero, repito, ¿no? Porque fueron muchas personas que marcaron mi carrera. Sí. Y cuando ganan la medalla de oro en Colima, digo, ya lo hablaremos un poquito más adelante también a detalle, ¿no? Pero era una gran generación, estabas tú en una portería, nada más campeón del mundo en el futuro, ¿no? Pero habían jugadores, pues, que llegando al profesionalismo, ¿no? Sí. Tanto de Sonora como también de Jalisco, porque fue la final contra Jalisco, ¿no? Incluso alguno de ellos llegó a Europa, incluso a jugar con el Real Madrid, ¿no? Creo que todos sabemos, ¿no? Sí. Javier Chicharito Hernández. ¿Cómo recuerdas esas dos selecciones? Haz de cuenta, hablando un poquito de la calidad que tal vez no nos damos cuenta, sino que se reflejaría años después, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante porque nadie daba nada por nosotros. O sea, decía Sonora, pues, Sonora. Ajá. O sea, siempre era Jalisco, Baja California, claro. O sea, las ciudades pues, principales, ¿no? Todavía Nuevo León. Y nosotros, pues la verdad que fuimos, o sea, con muchas ganas de ganar, porque éramos una camada que sabíamos lo que traíamos. Fue el campeón goleador el Mini Contreras, en San Luis Río Colorado. Iba Jícama, Acuña, iba Antonio Molina, iban sí. También importantes, ¿no? Jugadores importantes donde pues posteriormente lograríamos estar en primera división.
sin imaginarnos a lo mejor, ¿no? Pero, Ajá. y muchos que se quedaron que la verdad pudieron haberlo hecho, la verdad que era muy buen equipo, muy buena selección, se conformó una buena relación, una buena familia y, y pues, la verdad que nos encontramos equipos, pues muchos de ellos fueron seleccionados y jugaron en primera división. En el caso de Jalisco, que nos habíamos enfrentado en el rol regular, Ujú. no, pues nos veían pues como que Sonora, nos ganaron en el rol regular 2-0, Sí, así es. no nos veían tan potentes y pues en la final fue una cuchillo entre los dientes, ay, así van lo que es, eso no es. ¿Había sed de Sí, revancha? como no, Ajá. pues ahí estaba, repito, no estaba Chicharito Hernández, estaba Diego Campos que debutó en Atlas, que fue mi compañero después, estuvo Pato Araujo, que fue compañero mío en la selección nacional y contrario en Chivas. Había 2, 3 jugadores que jugaron en Chivas y en Atlas en primera división. El Alberto Gallegos, que fue mi compañero también en el Mundial, que jugó en Atlas. Entonces, Pony Ruiz también. Entonces, Pony Flores. Con Flores. Entonces fueron pues algo que ellos no nos esperaban, que nos le íbamos a ganar. Ajá. Y pues se dio y no nos imaginamos la dimensión que era aquí en Sonora, ¿no? Ajá. La verdad que hasta que llegamos aquí, que vimos a la bombera, fue que nos cayó el 20, yo creo. Sí. Sí. Ahí me Ajá. acuerdo que nos estacionaron ahí en la Virgen, sobre la Virgen. Ok. Órale, cámbiense, peínense, todo, porque Ahí no, me ya la lo bombera ahí siento. enfrentito. Ajá. Pues bueno, y ya pues vimos tu botonón de gente ahí, pues no, pues Ah. ahí ya fue donde nos cayó el 20, yo Sí. creo. Fuiste campeón a nivel nacional en la Olimpiada Nacional en el 2002 y ahorita vamos a hablar acerca de lo que fue 3 años después en Perú, campeón del mundo. Bueno, esta historia continúa. Alex, termina la Olimpiada Nacional. ¿Qué siguió para ti? ¿Cómo fueron los siguientes pasos? Porque ya eran campeones nacionales en Olimpiada, pero pues esto seguía, ¿no? ¿Qué fue lo siguiente para ti en ese momento? Y así es. Yo, para esas alturas de la Olimpiada, yo tenía torneos con valores, con valores Sonora, con Santos Leiva. Íbamos a las Copas Monterrey, Okay. a la Copa Gallos, a Guadalajara. Y ahí pues les interesé a varios clubes, entre ellos Atlas, Pachuca. Okay. Y hubo un seguimiento donde todas las copas me veían y me decían, no, pues, a otro año nos vemos en la Copa, otra vez. Y hubo un seguimiento importante, ¿no? En el tema de la Olimpiada fue donde el de Atlas se me acercó ya más seriamente, Okay. en decirme que les interesaba que yo fuera a Guadalajara a hacer las visorías pertinentes para poder ingresar al club. Pero para eso, después de la Olimpiada, Ferreira tenía pues cierta relación con Grupo Pachuca. Okay. Él estuvo pues en misma sintonía con los visores, ¿no? Y en ese entonces fuimos 7 compañeros de la Olimpiada. Okay. Fuimos a hacer visorías a Pachuca, donde estuvimos 2 semanas y donde me dijeron, estaba Cocas en ese entonces, el que sacó a Cuauhtémoc Blanco, Sí, sí, sí. el visor, y me dijo, vas a estar aquí titular, te vamos a dar escuela, casa club, te vamos a pagar, pero quiero que te vengas ya. Okay. Entonces ve por tus cosas a Hermosillo, que tengas que hacer. Yo para ese entonces pues era mi primera pues experiencia en eso, no era, Pachuca no era lo que era antes, lo que es ahora, digo, lo de antes era muy diferente, Casa Club era un bodegón, Okay. pues no había nada en Pachuca, todo el día nublado, totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado y Ajá. pues es normal y es válido, ¿no? Que es la primera vez que vivo esa experiencia y me quedé, pero ya no quise regresar. Entonces me dijo mi papá, bueno, pues tienes una invitación de Atlas para hacer visorías en el 2002, en noviembre, en diciembre fue. ¿Quieres ir? Si tú quieres ir, vamos, te llevo. Pero pues tenías a Pachuca, ¿no? Okay. Pues no, dije, yo quiero ir a Guadalajara, quiero ir a Atlas, a ver qué onda. Que era tu equipo favorito. Era mi equipo favorito. Y Guadalajara, pues ya no era tanto que ir a Hermosillo, viajar a Guadalajara, a México, para de México viajar en camión a Pachuca. Ya era directo, pues, ¿no? Y pues estuve en 2 días en Atlas y sí, ya me quedé. Y fue esta etapa de 2002, en diciembre, que me dijeron que en enero tenía que regresar ya a Casa Club. El 5 de enero del 2003 fue cuando llego a Guadalajara, a Atlas. Sí. 2003, enero 2003, cuando llegas a Atlas, transcurre todo ese 2003. En 2004 ya es el
premundial, más bien, se prepara el equipo, ¿no? Para lo que sería encarar lo que era el sub-17, el Mundial sub-17, ¿no? 2003-2004, ¿cómo fue ese periodo y cómo fue, digamos, la primera llegada o convocatoria, digamos, ya una selección nacional, categorías inferiores, claro, Claro. ¿no? Sí, pues yo todavía no me imaginaba estar en selección, la verdad. Es cuando mi papá me decía, viene un Mundial sub-17, échale ganas. Yo estuve esos años primeros, cuando estaba en época de Sergio Bueno, entrenador de Atlas, estaba Robert de Piño, estaba Carlos Meda Morales, me quedan mucho, porque yo me subiera a entrenar con ellos. Yo tenía 15 años, 16 años, les gustaba mucho cómo porteriaba y llegó el momento en que estuve de tercer portero con ellos. De hecho, una anécdota que tuve con Carlos Meda Morales fue un partido amistoso que tuvimos antes de las finales que le ganamos a Chivas en cuartos de final, cuando jugaba Osvaldo Sánchez en Chivas. Se lastimó el segundo portero, perdón, y el tercero no tenían, de tercera para abajo, no tenían carnet para jugar en primera división. Estaba en académico en ese entonces, que era Liga Primera A, y yo estaba registrado en reservas. Entonces yo estaba jugando en reservas y salía a la banca en reservas, cosa que ya tenía 16 años. Llamaba la atención porque bajaban a jugadores de primera, pues era lo abajito de primera división. Entonces yo le gustaba mucho cómo jugaba y hubo la despedida de Jorge Campos. Fue una corregidora, fue un partido de despedida. Jugamos Atlas contra la selección de ellos. Y era una anécdota porque eso pues me dio mucho satisfacción y alegría, que no era profesional el juego, pero fue importante, fue una corregidora con mucha gente, fue mi primera experiencia. Yo estaba en la banca de segundo, pues yo no iba a jugar. Estaba Antonio Pérez, el poeta, y yo estaba de segundo ahí nada más. Y de repente que Carlos Meda Morales, ya me voy a retirar, dice, ya estoy viejito, ya voy a ser entrenador. Sergio Bueno le dice, órale pues, dirige. En serio, le dije, ahora dije, puede ser un cambio, está bien, le dijo. Tú haz lo que tengas que hacer, tú eres entrenador. Chiquitito, vente para acá. Yo. Sí, tú. Órale pues, vas a jugar. Y yo, vas a jugar. Y me metió. Estaba, el otro equipo estaba Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Luis Hernández. Era una pues imagínate, yo que no. Oye, los veías en tele antes, claro, ¿no? Y ahora estás contra ellos. Claro, y la verdad, esa fue mi primera experiencia así con, pues en esa etapa, ¿no? En esa etapa, pero estuve siempre entrenando con el primer equipo desde chiquito yo. Desde chiquito ellos siempre pues me veían algo. Se fue Sergio Bueno, llegó Daniel Guzmán igual. De hecho, Daniel Guzmán después me quiso llevar a Querétaro antes de que, porque renunció antes de dirigir, pero me quiso llevar. O sea, fui muy querido por ellos. Y esa fue esa etapa, ¿no? Antes del Mundial. Y yo llamé más la atención para la selección mexicana por lo mismo. Después un chico de 16 años, ya saliendo de la banca con primera división, ya entrenando con ellos, jugando en reservas. A ver, entonces ahí es cuando me llamó la atención pues, de los seleccionados. En ese entonces estaba Grondona y después fue Chucho. Primero inició Chucho, luego se fue Chucho en la 15. Y luego estuvo Grondona, una gran etapa, ahí no fui con él. Hasta después que agarró Chucho otra vez la selección sub-17. Sub-16 para sub-17, ¿no? Esa etapa ya, pues Chucho, Jesús Ramírez, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú ese llamado, ya digamos a tu primera convocatoria, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque estabas muy chico todavía, ¿no? ¿Cómo lo asimilas? Yo recuerdo que estaba en CECAF, donde entrenábamos. Estábamos jugando en reservas, ahí jugamos. Y me hablaron, me enseñaron una hoja y donde venía la convocatoria que había llegado ahí al club. Y ya feliz, yo todavía no me la creía. Entonces, pues órale, está bien, voy, ya no pasa nada. Y no, pues vuelvo lo mismo, no ves las dimensiones, pero ves ya cuando pues vas al CAR, allá donde estás con la selección, cuando ves un equipo, cuando ves que es diferente todo, donde vas llegando y inmediatamente te quitan todo para cuidarte, para llevarte, para tratarte muy bien. Ahí donde, canijo, dices, qué fregón, quiero seguir aquí. Y eso fue para mí donde el parteaguas. Oye, platicamos hace un rato antes de la entrevista, ¿no? De que pues ya había un equipo conformado, ¿no? Una sub-15, si no estoy mal, ¿no? Ya digo que era la base de lo que fue el sub-17, ¿no? Tú llegas, te incorporas, pero ya había gente que tenía un recorrido, ¿no? Y estamos hablando de un Giovanni Dos Santos, un Carlos Vela. ¿Cómo fue la incorporación? ¿Cómo llegaste tú a ese primer entrenamiento
compartir vestidor, compartir cancha. ¿Cómo era esos primeros días en esa relación que empezaban a tener ya? No, pues yo me pegué mucho a mis compañeros de Atlas. Ok, Pues eran los que con los que convivía más seguido, pues, y ellos ya tenían el caso de Alberto Gallegos, que fue con el que más me llevé porque el Jorge Hernández fueron lo que tenía más tiempo ahí con ellos, y ellos mismos me fueron metiendo ahí, ¿no? ok. En la bola. Después ya pues el otro portero titular era Sergio Arias, Sergio Arias. que tampoco era titular él era tercer portero. Ok, Con Chucho cambió muchas cosas, de hecho el otro portero, el tercer portero que fue, era el hijo de Efraín Flores, Pony Flores, ok. que ahora es entrenador de un equipo de Centroamérica. Él fue todo el proceso titular, y era de Atlas también, era mi compañero. Ok. Y pues ya empecé a hacer más relación también con Mochis Arias, y pues nos llevamos muy bien nos llevamos, a pesar de que habíamos chivas. Sí, sí, sí. Y era lo contrario, pues éramos chiva y era rojinegro. Y pues de ahí me fui acomodando, y yo pues la verdad yo siempre me traté de llevar con la humildad que pues siempre me enseñaron, y pues vine a caer bien ahí al grupo, que pues tú sabes que yo conocí a mucha gente que eran buenísimos, pero no encajaron por lo mismo, Okay. por lo mismo, y pues yo pues siempre he sido muy trabajador, de que me gusta trabajo, entrenar, estar día y noche trabajando. Y yo creo que eso fue lo que llamé la atención, y caí bien en el grupo, caí bien. Ajá. Y pues justo con el entrenador de porteros, que también pues me dio cualidades, y también le gustó mucho mi forma de juego. Y pues hicimos una bonita familia de porteros también, ¿no? Y de equipo. Oye, llegas ya, digamos que te incorporas, fue poquito antes del Mundial, en el torneo premundial, ¿verdad? Platica un poquito cómo fue rápidamente ese premundial, en dónde fue, recuérdanos, cómo fueron los rivales, qué se sentía, digamos, cómo vivías tú ya el saber que está representado una selección nacional y sobre todo pensando que era una eliminatoria mundialista, ¿no? Fue en Culiacán, abril-mayo más bien. De 2005. Del 2005, fue antes del Mundial, donde nos tocó enfrentar a equipos como Haití, Canadá, y no recuerdo el otro, no sé si Guatemala. Pero nos fuimos invictos, y ahí fue el primer llamado de Giovanni Dos Santos para la eliminatoria. Yo tuve una lesión de rodilla 2 meses antes. Gracias a Dios me recuperé en un mes. Estuve, pero a marcha forzada, 3 sesiones diarias. O sea, estuve totalmente terapias en Atlas, me ayudaron muchísimo en eso. Y la verdad que eso, pues también muy agradecido con ellos. Y en la eliminatoria, pues fue en Culiacán, donde me tocó estar, y fue la primera llamada de Giovanni Dos Santos, donde pues digo, viene del Barcelona, a ver cómo viene el vato. Muy buena persona, fue con la que mejor me llevé, con Giovanni y su papá Cicinho, en paz descanse. Sí, claro. Cuando fuimos a giras argentinas, así, me la llevaba con ellos. Y la verdad, tipazos. Y yo recuerdo, en ese entonces, el único que había debutado en primera era Eber Guzmán, en Morelia. Él era el único. Y yo me acuerdo que en la eliminatoria, pues, en el campo, nada, de ni una familia creo que estaba nada más. Ajá. Lo mismo, porque no nos daban nada por nosotros, ¿no? Nosotros está bien, van a ver en el Mundial, vamos a quedar campeones del mundo. Ay, sí, nos decían. Ajá, nos decía, vamos a quedar campeones del mundo. Ya tenemos de ahí el chip, desde que íbamos a quedar campeones del mundo, íbamos a jugar contra Brasil a la final. Siempre fue nuestro chip ese. Sí. Siempre. Entonces, en la eliminatoria nos vamos invictos, y pues por eso nos dan el boleto al Mundial, ¿no? Ahí en Culiacán, y seguimos trabajando, para el Mundial. Antes de entrar ya propiamente en el Mundial, entre el clasificatorio y el Mundial, ¿hubo alguna concentración? Y sobre todo me interesa saber un poquito, ¿cuál era la forma de trabajar? Porque vemos reflejado obviamente los resultados en el campeonato, ¿no? Pero ¿qué tipo de trabajo se realizaba en el equipo? ¿Qué tipo de enfoque le daba Jesús Ramírez? Tal vez en lo mental, tal vez en lo anímico, más allá de lo que tenía que hacer en la cancha, las funciones de cada uno de ustedes, ¿no? Porque, digo, ya lo hablamos más tarde, pero hablamos de una nueva generación de futbolistas en ese momento. Pero ¿cómo era la forma de trabajar? ¿Qué era lo que les estaba inculcando en la forma de pensar, en la filosofía, si vamos a llamar así? Fíjese que eso es una muy buena pregunta, y yo siempre lo he dicho, el equipo que formó Chucho de entrenadores fue el mejor. Él inculcaba la psicología, que es muy importante, el enfoque,
él era totalmente mental. Después trajo a Harlem Medina, que en el campo era el Dios. Ok. Él, La la táctica. verdad, táctica está muy pesado, Harlem Medina. Ok. Después el entrenador de porteros que trabajó, que era joven en ese entonces, que tiene mucho conocimiento y muchas ganas sobre todo. Ajá. Entonces, hasta el González China González China. estuvo también de auxiliar. Mauricio, en paz descanse, uno que estaba en Santos, que ya falleció. Todo pues, sin olvidar el preparador físico, que fue la base también en lo futbolístico. Sí. Espona, que es argentino. No se imaginan el trabajo, las lloradas, Ujú. todo lo que vivimos en todo ese proceso, porque era un proceso muy pesado, demasiado pesado, pero era algo tan fregón que nos queríamos quedar siempre ahí concentrados. Ok. Nos íbamos un mes a concentrar al CAR, nos regresábamos 3 días a Guadalajara, regresábamos al CAR otro mes, y con los 3 días que estamos en Guadalajara ya queríamos ir otra vez de regreso, porque era una unión muy fregona. La verdad que era algo muy fregón para nosotros estar ahí. Ya concentrados en el CAR, ¿cómo era un día? ¿A qué hora empezaron a entrenar? Alimentación, Cuando nos mandaban al descanso. cerro, nos mandaban a la Jusco. No, la verdad fue algo. Yo recuerdo una de las idas a la Jusco. Yo me acuerdo que bajé vomitando, Ok. porque eran unas friegas, o sea, eran unas. Y ahí entraba lo físico, entraba lo mental, o sea, era otro rollo. Nos pegaban una recia, Ajá. pero pues se demostró en el campo. No, hombre, veías el Villaluz, está así el Villaluz. Y mandaba a fregar a los holandeses que estaban así. Les chocaba y sacaba volando. Sí, sí, sí. El trabajo fue espectacular, de todos, ¿no? De todos parejitos, de Vela, de Yoba, todos trabajamos lo que es. Y yo creo que esos viajes, esas concentraciones nos hacían estudios seguido, muy seguido. Cada concentración de sangre, de orina, de excremento, de dientes, los desgarres, de ojos, todo, proteínas, vitaminas. Sabíamos de por sí la edad y salíamos con unos granotes porque nos daban proteínas. Fue una inversión muy importante, la verdad. Eso sí hay que agradecerlo también a la federación porque también eran giras, eran viajes, fueron muchos viajes. Las concentraciones eran, un día normal era a la mañana, te levantabas a las 6 de la mañana, te ibas a desayunar, te ibas al gimnasio, te ibas al campo, regresabas, desayunabas, comías, ibas al campo otra vez en la tarde, terminamos 8 o 9 de la noche, en lo que cenábamos, a dormir. O sea, era todo el día relativamente estar ahí. A veces le ocurrió al profe ir al cerro de ahí del CAR, de atrás, en las tardes, ahí íbamos, llovía, pegaban un llovidón y ahí veníamos en el cerro, todo, a ver dónde pisábamos, todo acalambrados y no, fue algo caótico, pero pues valió la pena, ¿no? Sí. ¿Qué les decía Jesús Ramírez, Chucho Ramírez? ¿Qué les decía? ¿Cómo los mentalizaba para lo que iban a vivir? Él siempre, me acuerdo yo, en los viajes o en concentraciones, al final nos acostaba y nos ponía a pensar muchas cosas, nos hablaba, nos decía que nos imaginábamos levantando la Copa del Mundo, que nos imaginábamos levantándonos, estando jugando en primera división, que nos imaginábamos muchas cosas. Acostados, él nos decía, imagínense que esto, tienen que hacer esto, totalmente mental, todo, eran sesiones, eran películas. ¿Qué películas veían? Nos veíamos la película, vimos la vida es bella, yo me acuerdo que la primera vez, pero veíamos muchas de superación, muchas. Yo me acuerdo una que se llama Rudy, un caballo, veíamos de cosas que te dejaban en persona también, de cosas que pasaban malas, que nosotros decíamos, chica, qué bueno para no hacerlas. Y lo mismo de superación, de fútbol, de béisbol, de cómo independientemente de los obstáculos salía adelante, todo eso era muchas sesiones de películas y nos encantaba, ¿no? Nos encantaba las películas. Palomitas y sí, nos daban, nos sentamos y todo. Nos ponían videos, hablaba con su ex esposa en paz descanse, que era psicóloga, y pues fue algo que nos llegó mucho, ¿no? Porque pues él era eso, era todo mental, todo mental. Antes de entrar ya al Mundial específicamente, ¿no? En la parte táctica, ¿el Chima Ruiz es el que estaba encargado? No, Harlem Medina. Harlem Medina.
¿qué tanto ya, porque igual ya conocen a los rivales, ¿no? ¿Qué tanto trabajan sobre los rivales? Así una probadita para ya entrar en el tema más tarde. Mucho, mucho. Era César, me acuerdo de que era el camarógrafo. Todos los días, todo el entrenamiento, sea gimnasta, todo, estaba con su camarita. Y grababa y ahí veía, espiaban, viajaban a ver, Sí. a jugar, a los jugadores, bien que jugaba, cómo jugaban. A veces pues en giras nos encontramos contra los mismos que nos íbamos a enfrentar en el Mundial. Ajá. Entonces fue un trabajo de inteligencia que antes no se veía porque pues no había tantos elementos y tantas cosas a la mano, ¿no? Ajá. Ahora pues vas a la plataforma tal y Claro. ahí te aparecen todos los minutos jugados, las estadísticas, los videos, todo, ¿no? Ahora, antes no, antes era, Ajá. antes de ir y te exponías a que te checaban, me sacaron porque te exponían y te veían quién era, te identificaban. Entonces todo eso fue también parte del mismo grupo que Chucho supo implementar y Harlem, pues para mis respetos, para jugar el campo. De hecho, él acaba de quedar campeón con Irapuato. Después le dio una gracia, pero estuvo en San Luis, estuvo en América. Ajá. Es un jugador que calladito ahí, pero sabe muchísimo, muchísimo sabe. Muy bien, ahora vamos a entrar poco a poco a lo que fue hace 20 años en ese campeonato del mundo sub-17. Alex, hemos hablado de todo lo que ha sido una aventura desde niño, jugando en esta cancha, llegas a Olimpiada Nacional, llegas a Selección Nacional, pero bueno, ahora sí platiquemos de lo que sucedió hace 20 años, cuando llegan a Perú a un campeonato del mundo sub-17, después de un largo proceso de preparación, varios meses, mentalizados para lo que venía para ustedes. ¿Qué sucede en el momento, platícanos un poquito, en el momento que se bajen del avión al llegar a Perú? ¿Cómo fueron esos momentos? Y ya digamos un poquito, iremos platicando, diseccionando un poco cada momento en específico, ¿no? Pero ¿cómo recuerdas esos momentos cuando llegaron ya a Perú? Yo te voy a hablar un poquito un día antes de irnos a Perú, porque lo recuerdo muy bien, nos quedó marcado a todos, porque un entrenamiento antes de salir a Perú, practicamos penales. En los penales decíamos, contra Brasil, le vamos a ganar a Brasil, vamos a quedar campeones contra Brasil, los brasileños. Entonces, siempre nosotros siempre ha sido contra Brasil, vamos a jugar a final y vamos a ganar y vamos a ir a reafirmarlo, ¿no? Después de eso, al viaje, pues esa noche casi no se durmió, me acuerdo. No dormimos, nos fuimos al aeropuerto. En el aeropuerto una persona, una prensa nada más. Una persona nada más, llamaban a Chucho para entrevistarlo. Chucho decía, no, vamos a quedar campeones del mundo, y se reían. De hecho, hay unas entrevistas donde Chucho les dice, órale, pues, porque le dijeron, uno de los que lo entrevistó le dijo, no, si quedan campeones, te pongo un monumento en la Reforma, y no sé qué. Vamos a quedar campeones, les dije, nomás vamos a ir a reafirmarlo, pero vamos con la mentalidad que vamos a quedar campeones. Somos campeones ya y vamos a ir nada más por nuestro trofeo y por el trámite. Todos se reían. Una persona fue, me acuerdo, una prensa, no sé si fue una de las dos televisoras o las dos y ya, párale de contar. Nos vamos, nosotros nunca nos dimos cuenta qué tanto estábamos influyendo en México, porque no nomás era un equipo, dos equipos, sino que nos empezamos a dar cuenta en cuartos de final, que porque pues antes no había WhatsApp, que no había tanto internet, ¿no? Sí había, pero no había tanto, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que estábamos proyectando nosotros como selección. Ya en la semifinal, que estábamos viendo que gente va a pedir permiso para ir a trabajar, o las escuelas, o ya todo lo que estábamos viendo. Cariño, como que nosotros empezó a qué fregón, y ya empezábamos que las llamadas, y empezaban ya un poquito más a llamar la atención, ¿no? Pues imagínense en la final, cuando le ganamos a Holanda en la semifinal, veíamos la prensa de México y era todo nosotros. Pues, Oye, conforme fueron desarrollándose los partidos, ¿había posibilidad de que te comunicaras con tu familia por teléfono? Porque digo, era la única forma en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué platicaban? ¿Qué te decía tu familia al ver? Porque primero empiezan ganando Uruguay, los dos primeros, Uruguay, Australia, y perdimos contra Turquía. Ajá. ¿Cómo fue esa fase de grupos? Por un lado, en lo deportivo, cómo se fueron desarrollando los juegos, y en lo familiar, ¿cómo fuiste empezando a tener contacto? ¿Qué platicaba tu familia contigo en ese momento? Para empezar, mi papá se lanzó
Fue. Se Ok. lanzó a Lima. Ujú. No recuerdo si fue a los 3 juegos o nomás al primer juego. Ok. Él estuvo allá en Perú. Y ya cuando quiso comprar para la final ya no había vuelos. Entonces, Ajá. desgraciadamente, pues no le tocó estar en la final, pero él estuvo allá en Lima, Ujú. en Perú, y contactábamos por medio de correos. En ese entonces, Ajá. No joder, podías era verlo. más o Messenger o Ujú. correos. Sí, En ese entonces, en ¿no? ese Yo me acuerdo entonces. muy bien, pero pues era muy poco porque no teníamos todos computadora, no teníamos Claro. mucho la forma, ¿no? Mm, pero esa fue la única forma que nos dábamos cuenta, ¿no? Ujú. En lo que estábamos causando. Luego que empezamos a Ujú. ver gente, prensa ya de México en los Ok. entrenamientos. O sea, como que, ay, o sea, sí Ajá. sabíamos lo que íbamos, pero como que pues obvio nos pegó. O sea, que Ok. está bien, está fregón Ajá. esto, ¿no? Ajá. Y eso fue el camino, ¿no? El camino sí fue primero a Uruguay. Ujú. Partido pues ahí medio complicadón, pero se Ujú. logró, ¿no? Estuve ahí 2-0. Luego Australia, que se le ganó Australia. también 3-0. Luego Turquía, yo, Ajá. eh, ese partido pues jugó mucho banca. Yo no tuve oportunidad de jugar, pero estuvimos. Perdimos 2-1 Ujú. contra una Turquía. Y después de eso pues se nos toca Costa Costa Rica. Rica. Ujú. Que Costa Rica yo creo que fue el partido que más sufrí. Ujú. Ah, sí. Porque primero pues es un equipo donde tú tienes la obligación como, Ajá. pues como la confederación, se Ujú. supone que era, en ese entonces pues México era la cabeza. Imagínense, decían, no, obvio, tenta la psicosis de decir, imagínate, perdemos contra un equipo Ok. que siempre le ganamos, que es Sí. Centroamérica. O sea, no, nos empezó, ¿no? Primeros minutos, autogol de Edgar Andrade, Ujú. 1-0 perdiendo. Y así nos lo llevamos todo el partido. Ajá. 1-0 perdiendo, 1-0 perdiendo, faltando como 3 minutos para que se acabara el juego. Sí. Estábamos confiados de que íbamos a meterlo, pero pues, estábamos nerviosos. Ajá. Y fue donde cae el gol de Efraín Juárez. Ujú. El gol de Efraín Juárez a lo último. Y ya después nos vamos a tiempo extra y ya con gol de Vela, ya Guzmán ya grabamos 3-1, ¿no? Pero fue el partido que sí, Sí. nosotros salimos llorando de ese juego. Yo Sí. creo que lloramos más que cuando quedamos campeones, porque lo sufrimos. Ujú. Ese te puedo decir el partido que lo sufrimos. Ujú. Ok. Ese sí fue el partido más difícil para nosotros. Es que era en cuarto de final, se Cuartos de perdía y final. fuera. O sea, lo normal de Sí, México, claro. parecía la madre, lo de Ajá. siempre de México. Sí, sí, sí. Cuartos de final contra Costa Rica, Sí, sí, puta, sí. íbamos a hacer la burla. Y sí nos entró como pues de repente, ¿no? Eso que tanto como grupo, vamos, fue un logro, finalmente fue un trabajo en equipo, vamos a Claro. jugarle con esa palabra, ¿no? Como equipo también, ¿qué tanto ayudó esa victoria como envión para lo que vino después? Porque después golean a Países Bajos, a Holanda, ¿no? Que, pues en teoría es más Claro. fuerte, un rival tal vez con más jerarquía, ¿no? Europeo. Europeo, pero lo golean 4-0, ¿no? ¿Cómo fue la mentalidad al superar lo de Costa Rica después de ese llanto tal vez, de desestrés tal vez, ¿no? Yo creo que a partir de ahí lo disfrutamos. Ok. Lo disfrutamos mucho porque dijimos, Holanda, no tenemos nada que perder. Somos mejores que ellos. Eso lo tenemos bien claro. Ajá. Eh, y teníamos la esperanza y la ilusión pues de que ese era el puentecito para llegar a Brasil. Nos Ok. estamos a Brasil. O sea, pase con lo que pase, los equipos contra que se enfrente de Brasil, nosotros quedamos mejor la final contra ellos. Ujú. Entonces, yo creo que ese partido pues lo disfrutamos desde el minuto 1 al minuto 90, ¿no? Lo Ajá. disfrutamos totalmente y se reflejó en el resultado. Ajá. 4-0 Sí, sí, sí. eran jugadores también, estaba Krul, que Estaba era Cruz, jugador, era el portero, sí. portero, o sea, era Que fue Ganita, fue mundialista en Brasil, mundialista, sí, claro. entonces era un Ujú. equipo importante y le pasamos por encima, simplemente no Ajá. tuvieron reacción y no los dejamos. Hablemos de esos días previos entre semifinal y la final. ¿Qué platicaban? Porque desde los penales, desde los entrenamientos, desde la preparación era Brasil el rival. Ahora sí ya estaba escrito que era ya una cita segura el 2 de octubre del 2005 contra Brasil por el título mundial, ¿no? Así es. Pero esos días, ¿cómo fueron la preparación en lo mental, tal vez en lo táctico? ¿Tenían alguna estrategia? ¿Habían trabajado algo en particular ya conociendo al rival? Yo creo que pues ya lo conocíamos, veíamos videos, pero todo pasaba en nosotros, no sabíamos nosotros que todo estaba en nosotros. Terapias igual con Chucho. Me acuerdo que en la comida antes de irnos al estadio nos habló Hugo Sánchez. Ah, ok. Nos habló Hugo Sánchez a todos Ajá. ahí. Fueron en el Mundial, el recorte quedó Chicharito fuera. Ujú. Quedaron varios. En especial un compañero mío. Él no fue.
pero nunca Jorge Torres Nilo, él es mi compadre, él pues estuvo conmigo en Atlas, y él estuvo todo el proceso, y el último recorte él quedó fuera, y pues para mí me pegó, y yo le prometí, hermano, te voy a traer la medalla, te lo juro que te lo voy a traer. Y eso pues también era motivación para nosotros, pues fue Chicharito, fueron varios que quedaron fuera, sobre todo los de Chivas. Los llevó Jorge Vergara en su avión, me acuerdo. Y fue Jorge Vergara, que yo me acuerde, y fueron pues bastante gente y pero contentos. La verdad que fue algo, todavía me acuerdo de ese día anterior, un día después, me acuerdo clarito, o sea, como si fuera ayer. Igual la noche antes, o sea, no puedes dormir, a lo mismo que ya te quieres ir, pero quieres ya terminar bien y quieres irte porque ya teníamos muchísimo tiempo encerrados. Pero ya veíamos a José Ramón Fernández, veíamos a la Televisa ahí en los hoteles. Y pues, imagínate, bien emocionados, ya queríamos jugar. Y igual sabíamos que ellos iban a empezar y nosotros lo principal que nos ayudó fue, desgraciadamente para ellos, pero nunca le deseo mal a nadie, pero la lesión de Anderson, que era el que movía todo en Brasil, jugaba en el Manchester United en ese entonces. Y yo creo que eso fue una clave importante para ellos en contra y nosotros a favor, porque ellos se vinieron abajo un poquito, que nosotros empezamos a entrar fuerte. O sea, porque ellos, me acuerdo que en el hotel, estábamos juntos en el hotel, y me acuerdo que, yo me acuerdo muy real, que nos fuimos al camión y ellos estaban en el camión de enseguida, y nos veían así, nos saludaban, y nos veían como si, así lo mismo que Jalisco, Sonora en aquel entonces. Se me vino a la mente, y nos veían para abajo, la verdad, y eso más nos empezó a calar. Y yo me acuerdo muy bien cuando nos fuimos, cuando llegamos al hotel, al estadio, todo me acuerdo, todo. Así es que... En el camino al estadio, ¿platicaban, escuchaban música? Íbamos con música, música del Tri, la del Tri, Alex Ubago, era la de Gritos de Esperanza, la de Luis Miguel, la de... te la voy a decir el nombre, la de Sueña. Claro. La de Sueña de Luis Miguel, esa es la que nos con todo volumen nos íbamos. Y nos íbamos relajados. Eso también fue en el vestidor y en las músicas también fue algo importante porque eran canciones que te dejaban. Sí. Oye, tal vez no te tocó un rol de estar en cancha, ¿no? Pero tú, digamos, dentro del grupo, ¿no? ¿Qué platicabas? ¿Qué puedes aportar en la plática con ellos al ver a los demás compañeros que se estaban jugando, ¿no? ¿Cómo era el rol que tenías en ese momento? Obviamente pensando que igual si hubieras tenido la oportunidad, pues juegas, ¿no? Y participas en cancha, ¿no? Pero ¿cuál era el rol también un poquito que sentías tú? No sé si un tanto que te hayan comentado, un tanto que tú hayas adoptado ese rol a forma personal. ¿Cómo era eso? Yo siempre soy y fui partidario de decir, ok, ahorita no estás jugando, pero tienes que apoyar al que está de arriba y tú tienes que meterle presión. Yo creo que eso fue lo más importante en lo que yo siempre tuve una relación con mis compañeros porteros. Con ninguno tuve problemas. De hecho, muchos fueron mis compadres. Miguel Pinto, por ejemplo, que estuvo conmigo en Atlas, es mi compadre, chileno. Barbosa, en ese entonces era Mochis Arias el titular. Mochis Arias, sí. Yo le cortaba el pelo, imagínate, o sea, carnal, me decía, córtame el pelo ahí mismo con intención porque no teníamos oportunidad de salir. Yo agarraba la máquina, traca, y lo cortaba. Hermano, le decía, seguro, tú métele, me decía, no hay pedo. Y traca, está loquito el canijo, está loquito. No, pero fue con el que mejor me la llevé, pues, con él. Entonces, eso él lo sentía y yo, al momento de trabajar, yo le daba con todo, trabajaba. Pero fuera del campo eran los mejores amigos. Entonces, nunca hubo ningún tipo de problema y eso lo veían los entrenadores. Que yo no bajaba la vez de decir, no me juega él. No, o sea, tú tienes que estar preparado para, si se te da, no te agarre con dormido en tus laureles. Entonces, yo creo que eso es lo que vio mucho Chucho, vio los auxiliares y los mismos compañeros, porque me tocó en el sub-20 también que me eligieron los compañeros a mí en ir como tercer portero al Mundial de la Sub-20, que fue Cota y Blanco, que ellos ya estaban. Y ellos mismos,
Yo no vi, de hecho no fui en la eliminatoria de la sub-20 y me fui directo al mundial de la sub-20 por mis compañeros en ese Patorago, todos ellos. Okay. Me quedé, pues hubo una buena relación ahí. Pues. Muy bien. Oye, platícame un poquito acerca de la final ya con Brasil. ¿Cómo se vivía ese ambiente y sobre todo sabiendo la importancia que tenía ese partido que tanto habían estado esperando? No, imagínate, era estadio lleno, completísimo, no cabía ni un alma cabía. Y escuchar el himno, escuchar el himno de la FIFA, escuchar el himno nacional, no, pues te pone la piel chinita todavía, no creas. Ajá. Y pues lo vivimos muy tranquilos, muy confiados en que lo íbamos a lograr, y ya pues cuando quedó el tercer lugar, el tercer gol, perdón, pues ya, como que ya dijimos, ya estamos, ya. Ya amarramos y pues la felicidad enorme, ¿no? Salimos de ahí, a mí me tocó doping esa vez, creo, pero fui al baño y vamos al vestidor a festejar. Me acuerdo que en ese entonces, antes del mundial, regresando un poquito, nos tocó por turnos, por rifa. Nos metían en ese entonces pues, una resonancia magnética para ver cuántos años teníamos, en realidad. Okay. Y me tocó a mí también hacerme la resonancia magnética. Y todo, o sea, todo muy así, muy profesional, y nosotros lo veíamos nuevo, pues. Sí. Pero ya después del mundial que quedamos campeones, pues ya nos fuimos al hotel. Me acuerdo que fue una fiesta, ya estaba todo, estaban en diferentes salones, que aquí estaba en la TV Azteca con Medrano, estaba José Ramón Fernández, estaban todos estaban, ahí los conocí yo, pues, y pues entrevistan a todos y así, obvio pues un poquito más a los importantes, ¿no? Pero cuando a los que Vela, Giovanni, ahí mismo en Lima, ¿no? Ajá. Y pues nosotros ya queríamos irnos para regresarnos a México. Dije, a ver qué nos espera ya. Sí. Y no, pues ya nosotros nos quisimos ir a dormir temprano para regresarnos a México. Cuando llegan a México, bueno, llegan a la Ciudad de México, ¿no? En específico. Obviamente, pues muchísima gente, muchísima prensa. ¿Cuándo fue, digamos, el primer momento que tuviste contacto con tu familia y qué fue lo que te dijeron después de haber conquistado ese campeonato? Yo me acuerdo que fue saliendo del estadio, me encontré a Jimmy Goldsmith, me acuerdo, paz descanse, que era el encargado de todos los viajes de logística de la selección mexicana. Y él me prestó el celular para hablar con mi familia, me acuerdo. Fue con mi papá y luego ya pues ya. Pero sí fue la primera vez que tuve contacto después del juego, ¿no? Me acuerdo yo también pues que en esa época estaba en la fiesta de octubre aquí en Magdalena. Y todo el mundo me estaba viendo el partido y se fue. O sea, me acuerdo que eran filas, o sea, algo que otro rollo, pues, que me decían a mí que cómo lo vivieron, ¿no? Pero sí, mi primer contacto con mi familia fue saliendo del juego ahí en Lima, ahí con Jimmy Gómez, que me prestó su celular, me acuerdo muy bien. ¿Llegan a la Ciudad de México y te vienes para Sonora o tuvieron algún compromiso que tener en esos días? ¿O cómo fue ya para poder venir? Pues para empezar llegamos a México, cuando aterrizamos nos tuvimos que sacar por otra parte, por otro hangar, porque estaba repleto de gente. Entonces nos sacan por el hangar donde están los periodistas. Ahora sí me acuerdo que un salón enorme, un salón así de periodistas, o sea, no cabíamos, era un caos total. Caos, o sea, a diferencia de cuando nos fuimos, así lleno está. Me acuerdo que veían así parados, así todos así montonados, la cámara así, casi uno otro de la madre. Salimos de ahí, rumbo al turibús. En el camino de ahí al turibús, miles de gente alrededor, o sea, tuvieron que policías ahí llevarnos, miles de gente en lo que nos subíamos al turibús. Hasta la gorra me robaron, me acuerdo, que iba así, ay, no la gorra, y ya no me quedé con la gorra, estaba bien bonita, me acuerdo. Y nos subimos al turibús y nos vamos de ahí a Los Pinos, con el presidente Fox, y en ese trayecto, pues estuvimos todo el día, una infinidad de gente arriba de los puentes, así, con las banderas, y impresionante, o sea, toda la gente así, todos aplaudían, y en el camino de Los Pinos estuvimos con Fox, que por cierto me prometió unas botas y nunca me llegaron.
Ahí mismo, porque todo yo era el Ajá. único del norte, pues de Sonora. Sí. Y a mí me gustaba mucho la banda y norteño, y siempre me echaban carreta, Ajá. carrilla. Y Fox, y él, regale unas botas, que y entonces sí. Bueno, y luego en ese entonces me tiraron un sombrero, me acuerdo, en el Lima. Ah, sí. No sé si fue Caramelo, 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 claro. perdón. Sí. Me tiró un sombrero así duranguense y me lo puse y andaba con el sombrero. Entonces, pues yo, pues todos me identificaban mis compañeros por eso y me dijo el bueno, las botas y no sé qué, pues nunca llegaron las botas tremendas, ¿no? Pero estuvimos Ok. ahí, ya estaba mi papá ahí, él fue a recibirme a México. Él hizo la ruta, él conoció Los Pinos ahí, de ahí nos fuimos al restaurante El Arroyo, Ok. Hacia el sur de la hacia ciudad. el sur Sí. de la ciudad. Ahí nos hicieron una fiesta mexicana y ahí estuvimos. Todos, el equipo, familia, gente, empresarios. Ajá. Cerraron para nosotros un mundo de gente, periodistas, Ajá. entrevistas hacían ahí, todo ese rollo. Y ya me acuerdo, pues salimos de ahí, ya cada quien a su hotel, que mañana para regresar a Guadalajara. Ajá. Y pues ya el otro día nos regresamos los de Guadalajara, Ok. cada quien partió. Y aquí en Guadalajara otro así, de gente para recibirnos a nosotros y a los de Chivas. Ajá. A nosotros pues, todos los de Atlas, los niños, todos los compañeros. Sí, sí, sí. Y toda la gente, y mucha gente pues que nos recibía. Y nos recibió en el aeropuerto de Guadalajara, incluyendo el Pecho, Torres Nilo. De hecho, hay una foto ahí donde yo salgo así dándole la medalla. Yo Ok. sí le iba a regalar, la verdad sí le iba a regalar. No, es que no quiso. Ah, no. Él no, hermano, no, es tuya, pero tú sabes que no echará. Pero Ajá. sí, o sea, sí se le iba a regalar, literal. Vaya. Porque yo se lo había Sí, prometido. claro, había una promesa, Sí, sí. y de ahí pues empezaron, pues que cuando no era Atlas, pues en Atlas luego nos hicieron una fiesta el otro día. Nos firmaron un contrato inmediatamente a los que nos íbamos a quedar, porque muchos se fueron a Europa. Ok. Jorge Hernández, que se fue, que nos firmaron un contrato, pero yo sí firmé. Y desde ahí empecé a entrenar más pues, igual con el primer equipo. Nos regalaron un carro, nos hicieron un contrato de primera división de 5 años en ese entonces, y entonces nos hicieron una fiesta, nos regalaron tele, nos regalaron un chorro de cosas. Y después de ahí empezaron que tienes que ir ahora a una charla a Baja California, que vamos a ir a México a desfilar, que vamos a ir aquí, todo un año así completito. Un año. Yendo y Un año. viniendo, yendo y viniendo. De compromisos y De compromisos. entrevistas y todo. Así sí. es. Vaya. Ajá. Así es, y ese año era ya, de hecho, hasta el último era un poquito desgastante porque entre el fútbol Ujú. y entre la pretemporada y así, y en que tenías que ir y que tenías que Sí. cumplir, porque pues tenías que cumplir. Ujú. Y así fue todo el año ese. Fue todo el año ese. Oye, cuando llegas aquí a Magdalena, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Qué recuerdos tienes de ese primer día cuando llegaste ya como campeón del mundo, ¿no? Aquí, pues yo siempre aquí en Magdalena he sido muy familiar. A mí, con mis papás, siempre fue llegar y yo a veces hasta me quedaba encerrado en la casa, me era feliz Ajá. ahí. Pero sí fue en ese entonces gente pues aquí pues de prensa no había mucho, no había mucho. Un poco. Era muy chiquito y aparte no era muy así, pues aquí en Magdalena no era muy de fútbol antes. Ahora te puedo decir que sí, un poquito más, pero antes no era más béisbol, como siempre, Sí. ¿no? Antes. Y no fue mucho así, pues mucho borlote. Ajá. Sí, el de aquí, pues un agente político fue mi entrenador, fue uno de mis entrenadores desde que estaba chico, Luis Melesio Chavarín, y él me acuerdo que pues él me procuraba mucho, me puso una vez en una carpa, una lona en la ciudad y él me empujaba mucho, él junto con el Valderrama, el pibe Valderrama, le decíamos. También ellos fueron la Soberanes, se apellida, que ellos dos fueron los que, con los que estuve de chiquito aquí. Entonces, el pibe Soberanes. Entonces, ellos fueron los que más pues que vamos aquí a una plática con unos niños, Okay. vamos así. Pero no fue tanto el borlote aquí en Magdalena, ¿no? Sí. No fue tanto porque pues no había mucho. Y ahorita vamos a hablar precisamente de los niños porque es una parte importante para ti también, ¿no? Pero antes de tocar ese tema, unos minutos más, quería preguntarte también, aquí en Magdalena, pues obviamente tienes una historia, ¿no? De niño jugaste, llegaste a selección, pero también
a nivel profesional seguí ese camino, ¿no? Debutas en Primera División finalmente con el Atlas. Un tanto circunstancial fueron las cosas, ¿no? Así es. Platícame, porque debe ser también seguramente uno de los momentos más importantes en tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue ese día, ese debut en Primera División con el Atlas? Sí, la verdad que eso también fue una pues, cosa que me marca, ¿no? Porque me toca salir a la banca con Primera División ante la lesión de un compañero, Pedro Hernández. Canales es el que tenía más tiempo jugando en la expansión ahora, Liga de Ascenso antes, o Primera A. Y es un proceso de 4 juegos que te recupera el titular. Yo estoy saliendo de la banca con Canales y en partido en un 15 de marzo del 2009, en un clásico Atlas Chivas, en el Jalisco, estadio lleno, más de 60,000 personas. Pues yo estaba como un partido normal, pues viendo, estaba con semillitas, viendo ahí, viendo a la gente, todo bien. Y cuando voy viendo que Canales sale y los pulsan, y yo me quedo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Así como que, pues vas tú. Sí. Estaba la Volpe en ese entonces, Chiquis García y Flavio Davino eran los auxiliares. Y pues yo me paro a calentar como que a la madre, pues. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, Sí, la verdad. O sea, obvio, como sí, jugador, claro. pues yo me pasó, cuando iba a entrar a la cancha, me pasó toda mi vida. Ok. Neta que eso fue muy raro porque yo no, o sea, muy raro. Que ahorita no te lo puedo explicar qué es lo que vi. Pero yo me acuerdo muy bien que me acordé de que estaba chiquito. Okay. O sea, total, me dan. Entonces, yo digo, hijo de su madre, porque era contra Chivas, un clásico. Claro. Estaba el Chicharito, estaba Jared Borghetti, Venado Medina, Ramón Morales. Imagínate, ¿no? El equipo. Que no, sí estaba nervioso. Obvio que estaba nervioso porque, pues, uno afuera, ¿no? Que no me vean los nerviosos, decía, porque me van a empezar a tirar a todos lados, decía, a ver, mentalízate que. Y yo, todo bien, no pasa nada, pero por dentro me está dando la trampa. Yo entro al campo y se me quitaron todo se me quitó, todo, no me acuerdo de los gritos, recuerdo nada más el enfoque del juego, Okay. hasta los gritos del equipo, y de la banca no trataba mucho de voltear porque la Volpe era muy cabrón. Sí. Entonces, muy excelente entrenador. Pero pues yo traté de evitar mucho la banca, pero en el campo nunca me pasó nervio, nunca, ya dentro del campo, nunca no sentí nervio, no sentí presión, no sentí, o sea, nada. O sea, jugué un juego normal. Yo sí me acuerdo nomás que despejo, como es uno menos, estaba Marioni, de delantero, pues estaba Chileno Fuentes, Lucas Ayala, Pecho Torrenilo, Dodo Regis, Darwin Chávez, varios compañeros. Yo me acuerdo que nomás despejaba y ahí venía patada adelante, y dije, madre, vienen a tirarle, que no me vean nervioso, que me vean la cara de seguro para que. Y sí, gracias a Dios, al último, hubo una jugada que siempre la cuento, hubo un centro que no salgo. Okay. Y en una de esas que se me ocurre voltear con la Volpe, y volteaba, concha de tu madre, y yo así, bueno, total, se acabó el juego, expulsaron a la Volpe, penal a favor, últimos 2 minutos, penal, pum, ganamos, 1-0 con el de Marioni. Pues algo me entrevistan y todo, y voy bajando, y su primera, pim, pum, a ver la puerta del vestido, primero que me encuentro la Volpe. ¿Qué te dijo? Concha de tu madre, ¿por qué no sales, boludo? Ya, vení para acá, mi madre me abraza. Felicidades, me dijo, felicidades. Ajá. Pero ¿por qué no sales, la concha de tu madre? Entonces, yo siempre le cuento eso porque fue algo para mí Sí, claro. chusco, porque yo me acuerdo que mi hijo me pegó un regañadón Sí. Sí me lo pegó, pero también me felicitó, fue lo importante, ¿no? Sí, y de ahí, pues ya también vinieron entrevistas, vinieron pues que van a la casa y que la distinción en Atlas y que llamadas y primera llamada también fue sin querer, me agarré el teléfono y contesté a mi papá sin querer, entrando al vestidor. Y pues, Sí. imagínate, ¿no? Me tocó verme debutar y me tocó verme jugar en un partido oficial en Primera División en Guadalajara. Contra Chivas volví a jugar después. Ajá. Ahí perdimos 2-0 en el OmniLife con Rafa Márquez Lugo, estaban con ellos, estaban. Sí.
y perdimos 2-0, pero ahí sí fue al estadio esa vez, ya pues ya iba a jugar. Sí. Entonces ya sabía, entonces fue mi hermano y él para allá. Ajá. Pero sí, fue una anécdota muy buena con la Volpe ahí. Ajá. Y pues fue algo muy bonito el debutar y cómo. Sí, claro. O sea, porque muchos debutan, pero pues debutan en un partido normal. Sí, claro. No, el Estadio marco que estaba. Era clásico, increíble. Sí, estadio claro. lleno. Ganaste, debut, Sí, sí, sí. mantuviste el 0. Ajá. Para mí, Alex, fue una carrera pues que tuviste muchos momentos muy importantes en tu trayectoria. ¿Cómo podemos, digamos ya en el retiro, ¿no? En perspectiva, ¿cómo puedes, en pocas palabras, cómo fue tu carrera? ¿Qué es, en resumen, tu en carrera? resumen. A mí yo creo que me faltó mucho en todos estos tiempos jugar, mantenerme jugando. Porque mucho tiempo lo que fui en la selección, lo que te explicaba ahorita, de que yo trabajaba, pero siempre tuve un portero arriba, que siempre le iba bien cuando estaba yo. Siempre. Por lo mismo, quiero pensar que era por lo mismo de que pues yo me mataba en entrenamientos, andaba bien siempre, me gustaba trabajar, todo eso, ¿no? Entonces, siempre estuvo gente ahí arriba de mí que le aprendí demasiado, pero también por mí es que ellos estuvieron, siento eso, ¿no? Sí. Que así como yo volteaba a los de abajo, yo decía, no me flojo porque este canijo viene fuerte, tengo que aflojar, dale. Competitivo O sea, todo el tiempo. muy competitivo. Claro. Siempre he sido muy competitivo en esa cuestión, ¿no? No de competitivo de que llegue a ganar en abajo, en formación, en etapa formativa. Eso no, a mí eso es lo que pasa a segundo término, que es importante para pues una motivación para el niño, pero para mí es otra. Es algo más formativo, ¿no? Entonces, yo siempre siento que eso me falta un poquito más, pues jugar, porque sí jugué, ¿no? Jugué en Necaxa, jugué en Victoria, pues titular y todo el rollo, ¿no? Pero más en primera división o salir a jugar o así, porque en Atlas casi siempre fui un institucional, pues, de que él va a estar aquí siempre, cuando estaba en la época de todos los directivos. Como se puede decir, el futbolístico era el caso, pues, de todos los directivos de Atlas, era la carta fuerte de Atlas, ¿no? De hecho, yo después me enteré que a mí antes no me prestaban, me solicitaban para, por ejemplo, Chiapas me quería, varios equipos, y no me soltaban. No, es que lo vamos a tener aquí, es de aquí, o sea, así. Y a lo mejor ellos no por envidiosos, sino que porque ellos me querían tener por cualquier cosa, porque pues ellos me veían bien, pues, en todos los aspectos. Entonces, fui muy afortunado porque viví cosas que todos quisieran, que fue un campeonato del mundo, fue otro mundial en sub-20, que fue debutar en primera división con estado lleno, fue jugar en primera división, fue entrenador de porteros en primera división en sub-20. Entonces, viví muchas cosas muy, muy bonitas. Y eso nadie me la quita y eso va a quedar para siempre, pues, porque pues, fui afortunado, ¿no? Fui afortunado en eso. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso porque también hay otra parte en la que vamos a hablar acerca de lo que ahora tú transmites a los pequeños. Así es. Vamos a continuar con esto. Bueno, continuamos con esta plática porque es cierto que hemos estado pues, platicando en diferentes ángulos desde esta cancha donde iniciaste a jugar pues de niño, ¿no? Pero además esta cancha, esta instalación deportiva aquí en Magdalena tiene un significado especial y creo que aquí tú nos vas a poder platicar un poquito más de qué se trata esta placa y por qué es tan importante para ti. Esta placa, ahí como dice, está a nombre de mi abuelo, desde el 94, en la época del 94, que él todavía pues estaba vivo. Y la verdad que él ayudó mucho, impulsó mucho, no nomás en el fútbol, en atletismo, él es del DF, era del DF. Y él practicaba también ciclismo, él practicaba muchos deportes. Y fue una persona muy querida aquí en Magdalena por lo mismo, porque apoyaba no nomás en el fútbol, no, ni en el deporte, apoyaba en general a toda la comunidad. Y yo creo que pues fue una obra muy bien merecida para él, ¿no? Y si no, pues también algo especial para ti, ¿no? Por todo el significado que tiene este lugar, esta placa. Claro, de hecho, cuando me predicen, ¿dónde van a jugar? Ahí en el Covach. No, Margarito Gallardo, porque pues normalmente este campo lo ubican por la escuela, por la UES o por la escuela, porque aquí está el mismo, aquí atrás. Pero en realidad
pues antes no había la UES y en realidad pues la unidad se llama Margarito Gallardo, ¿no? Margarito de Castrejón, que era mi abuelo, y pues toda la familia muy, muy contenta y agradecida, pues porque pues la verdad él dio mucho para la comunidad. Alex, pues hemos hecho un repaso desde que eras un niño hasta que llegaste a una selección pues sub-17, campeón del mundo, llegaste al profesionalismo pues siendo muy joven, tuviste una trayectoria y ya en el retiro, bueno, pues ahora es una etapa en la que seguramente tú estás viviendo algo diferente. Ahora transmitir toda esa experiencia, todo ese bagaje, todos esos conocimientos a los niños. Platícanos esta faceta que estás viviendo ahora. ¿A qué te dedicas específicamente en el fútbol y la relación que tienes con los niños ahora? Bueno, yo pues, recién me retiré. Yo estuve un año entrenador de porteros en Atlas, en sub-20 en primera y coordinando a fuerzas básicas. Y desde ahí empezó pues el trabajo con los niños, ¿no? Aquí regresé en el 2018, finales, e fundé una escuela de fútbol que desde entonces está, en donde me he pues, guiado con todo eso mismo de Atlas y de los equipos donde me formé. Independientemente de formar jugadores, es formar personas, ¿no? Que para mí ahorita es lo más importante porque pues, vivimos unos tiempos muy diferentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios equipos jugando en la Liga de Nogales, Sonora, porque aquí pues no hay forma de equipos, ¿no? No hay tanta organización. Y eso les ha sido mucho. Lo mismo que yo he vivido es salir a jugar. Yo creo que pues es muy importante, independientemente de formar jugadores, antes que nada formar personas, ¿no? Porque yo sé que pues, muchos niños no van a poder estar desgraciadamente en primera división, pero pues ya formaste a alguien muy importante para el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que se ha conjuntado mucho con la escuelita. Estuve de director y de subdirector de deporte aquí en Magdalena, donde pues, me dieron la oportunidad los presidentes de formar parte de su equipo, como lo es Chato Cepeda y Omar Ortiz, donde la verdad que trabajé muy a gusto y nos enfocamos mucho en los niños, ¿no? Yo me empecé a enfocar mucho en los barrios, en sacar en las canchitas, hice un torneo de fútbol 5, donde se acercaron, empezamos con 4 equipos, terminamos como con 20 equipos, entonces eso ayudó mucho. Después de eso rehabilitamos este campo de fútbol 7, e hicimos una liga que nunca se había hecho aquí en Magdalena, infantil y juvenil, liga de fútbol rápido infantil y juvenil, en donde también ya tenemos 2 años saliendo estatales. Yo estoy a cargo de esa liga y yo creo que eso es primordial para todo eso, ¿no? Sacar del niño pues de ahorita de los juegos, de los vicios y de todo, para transportarlo aquí al deporte, ¿no? Que es lo más importante. Y yo soy con mi escuelita. He llegado a juntar por etapas. En ese entonces tengo 60, 70 niños en todas las categorías. Y tengo profes que me ayudan. Y pues tratamos de eso, de enfocarnos en, claro que en lo futbolístico es importante, para eso estamos, para inculcarles el fútbol, el deporte, y aparte en lo personal, ¿no? En lo personal. Tengo poco yendo a Tucson, también me están invitando a dar cursos allá, a dar clínicas en equipos de Tucson, Arizona. Y pues ahí estamos en lo mismo, en lo que nos gusta, que es el fútbol. Debe ser una satisfacción diferente, no hablemos mejor, peor, simplemente diferente, Claro. ¿no? El estar en contacto con los niños, ¿no? Porque alguna vez fuiste niño y alguien estuvo guiándote también, ¿no? Ahora tú eres el Claro. que está encargado de guiar a esos niños, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo tengo gracias a Dios tengo bastantes niños vistos por algunos equipos y eso te llena de satisfacción porque independientemente les digo yo, no importa que no me resalten o así, lo importante queda en el trabajo, en el granito que aporté. Entonces yo tengo también, hablando de eso, tengo una buena impresión y buena experiencia con José Hernández, el portero de Querétaro ahorita, que él debutó en Atlas. Hay una entrevista donde me agradece a mí porque yo estuve en un proceso muy difícil para él, en una fractura antes de un mundial. Y es de la etapa de Malagón y de ellos, es joven, y donde me dice pues que yo era su ídolo, pues estaba morro y le tocó, pues yo trabajaba con él cuando estaba en Atlas y eso es lo que a mí más me llena, ¿no? Que dejarles algo a ellos, independientemente de llegues a profesional o no, ser un buen doctor, ser un buen médico, ser un buen
ser un buen arquitecto, pero ser una buena persona, ¿no? Que es lo que más me interesa a mí. Yo te vamos a entrar a un tema también que creo que también va a ser algo que nos podamos compartir ya un poquito más personal, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de eso en unos momentos. Alex, pues hemos platicado pues todo el recorrido que has tenido, pues tu faceta como niño, aprendiendo fútbol, pateando los primeros balones aquí en Magdalena, tú llegas a selecciones estatales, nacionales, título mundial, tu paso como profesional, pero también una faceta en la que fuiste, bueno, eres también impulsor de niños que son futuros futbolistas, ¿no? Algunos tal vez, ¿no? Pero quisiera preguntarte un poquito en el tema familiar, ¿no? ¿Cómo platicas o qué compartes con tus hijos también? ¿Cuál es esa faceta que nos quisieras compartir, ¿no? Eso esa experiencia, esas vivencias que has Claro. tenido, ¿qué transmites a ellos? No, pues yo hablo mucho, pues de cuando se trata de fútbol, de eso, ¿no? De inculcarles la mentalidad. Y yo creo que eso es lo principal. Ellos, pues, si bien no les tocó a todos estar viéndome fútbol, Ujú. pero sí trato de, pues, de motivarlos, ¿no? Independientemente de lo que quieran ser, yo no me enfoco en querer que mi sueño sea realidad en que ellos sean profesionales, Claro. en futbolísticamente hablando, pero en lo que ellos siempre quieran, ¿no? Es para mí lo principal. Afortunadamente, pues tienen que ir en el camino, van en el camino correcto y para mí eso es lo más importante, ¿no? Claro que yo voy a ser siempre un apoyo para ellos en todos los aspectos y, y pues ahí vamos a estar apoyándolos, como mi papá me apoyó, ahí vamos a estar apoyando a todos mis hijos. Sí, sí, sí. Oye, ¿están ellos, pues, conscientes de todo lo que has conseguido? O sea, ¿alcanzan a dimensionar todos pues, los logros personales, profesionales que has tenido? Yo creo que a veces cuando les enseño videos y fotos sí se emocionan, como que quisieran vivirlo y no, y qué bueno, eso es motivación, y que ojalá y lo puedan cumplir también ellos. Como te repito, ¿no? Si no es por el fútbol, es en profesión otra cosa, adelante, yo no estoy cerrado a nada. ¿Qué más daría un papá ser, ¿no? de famosos, hijos famosos o hijas famosas? Pero yo creo que es lo que ellos quieran, es su vida y ahí vamos a estar atrás para apoyarlos. Perfecto. Bueno, esto ha sido Otaku 2014 de Gran Norte con Jesús Alejandro Gallardo, campeón del mundo sub-17 en Perú 2005. Ya saben, Gran Norte MX, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo más, recordando este gran momento del fútbol mexicano.